Bueno, vamos a comenzar con la característica puntualidad de la Sociedad de Historia de la Medicina a las 6:30 en punto. Hoy la Sociedad de Historia de la Medicina tiene el placer de darle el diploma a la antropóloga e historiadora Oriana Prieto Gaona, una persona supremamente estudiosa y buena investigadora. Señor secretario, tenga la gentileza de orden del día. Sí, señor presidente. Buenas noches. Sociedad Colombiana, Historia de la Medicina, orden del día, sesión académica, 18 de septiembre de 2019. Misceláneas de la salud, boticas, boticarios y medicamentos en la primera mitad del siglo XX. Profesora Oriana Prieto Gaona. Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia, doctorado y maestría en Historia, Universidad de los Andes. Comentario, periodista, señor Leonidas Arango Lobo Guerrero, miembro Sociedad Historia de la Medicina. Entrega el diploma y el escudo que acreditan a la antropóloga Prieto Gaona como miembro activo de la sociedad. Copa de vino. Auditorio César Augusto Pantoja, Academia Nacional de Medicina. Leído en orden del día. Voy a leer brevemente algunos apuntes sobre la hoja de vida de la doctora Oriana Prieto Gaona, 2019. Es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en Historia de la Universidad de los Andes, investigadora, docente y asesora en el área de Ciencias de las Sociales y Humanas, investigadora del Grupo de Estudios Regionales y Territoriales de la Universidad Nacional de Colombia. Formación académica. Doctora en Historia, Bogotá, Universidad de los Andes, 2018, con la investigación de misceláneas de la salud, boticas, boticarios y medicamentos en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Magíster en Historia, Bogotá, Universidad de los Andes, 2011. Investigación, naturaleza prístina, naturaleza social, campesinos altoandinos en el Parque Nacional Natural del Cocuy, 1977-2009. Antropóloga, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2009. Investigación, los UBA, territorio, petróleo y conflicto, textos y contextos, 1991-2007. Experiencia laboral, Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento de Inteligencia, Conjunto, Dirección de Inteligencia, octubre de 2018 hasta la presente. Asesora en funciones de asesoramiento del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia en los análisis sociales realizados por la sección del estudio multidimensional del territorio. También tiene otros trabajos de experiencia laboral, la Universidad de la Gran Colombia hasta el 2018, el Departamento en Colciencias hasta año 2018, para el ICFES hasta el año 2011, en la Fundación Universitaria del Área Andina hasta el 2012, en la Universidad de los Andes hasta el 2011 y la Universidad Nacional de Colombia hasta el año 2009. Tiene varias publicaciones y ponencias. Hay un libro que está en proceso, se espera para el 2020, donde se llama Misceláneas de la salud, boticas, boticarios y medicamentos en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, con la editorial Temis. Tiene ponencias en homeopatía y en Prídimo y Teguas en Colombia, artículos de libros como Cambio Climático, Desglaciación y Colonización Campesina, Altoandina en la Sierra Nevada del Cocuy. Tiene ponencia en el año 2015, Antropóloga e Historia, sobre las medicinas oficiales en las populares de Colombia, artículos en revistas en el año 2012, en la revista Praxis Investigativa. Tiene otras ponencias como con el cambio climático, desglaciación en el año 2012, artículos en revistas 2010, permanencia, cambio y ambivalencia, ponencias también. Ponencias en el año 2011, Naturaleza Prístina, Naturaleza Social, Universidad Nacional de Colombia, tercer ciclo de conferencias de Geografía de Montaña y Paisajes Andinos.
la historia. Bien, gracias. Yo conocí a la doctora Oriana Prieto en un viaje que hicimos a Ciudaté, muy importante. Ella trabajó con el doctor Augusto Gómez, investigaciones territoriales, muy importante investigador. Y el doctor Augusto Gómez y yo tuvimos la suerte de trabajar en el primer libro que se hizo en Colombia sobre el medicamento en Colombia. Tengo con la doctora una coincidencia, somos afectos a las fuerzas militares. Yo hice una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales en la Escuela Superior de Guerra. Doctora, tiene la palabra. Listo, les voy a contar un poco cuál fue la pregunta problema que me inspiró. Con la investigación me propuse responder cuál fue el papel de los médicos y los farmacéuticos empíricos en Colombia y cuáles fueron las particularidades de la circulación de los productos que ellos prescribieron durante la primera mitad del siglo XX. Los objetivos de la investigación. Estuve centrada en determinar el rol de los médicos y los farmacéuticos empíricos, así como la circulación y la regulación de los productos locales foráneos que ellos prescribieron durante el periodo mencionado. A la par, se analizaron los cambios en las disposiciones sobre su oficio y las implicaciones de dichos cambios. De igual manera, se discutió la circulación cultural, el intercambio de productos y conocimientos botánicos durante la primera mitad del siglo XX y finalmente se describieron las facetas poco exploradas del proceso de la reapropiación local de los modelos, métodos y productos importados de Europa y los Estados Unidos. La hipótesis es que en los estudios culturales sobre historia de la salud en Colombia durante el siglo XX, en particular los relativos a la historia de los empíricos y de los medicamentos utilizados durante esta época, se evidencia una constante en la que diversos autores coinciden en resaltar los procesos de profesionalización de la salud, la decisión de los oficios de los médicos y los farmacéuticos y el triunfo del control sobre los mismos. Dichos procesos de profesionalización han sido frecuentemente estudiados desde importantes influencias teóricas como por ejemplo Foucault o Pierre Bourdieu o Paul Starr. No obstante, y con la intención de hacer un aporte con un conjunto nuevo y amplio de fuentes y de perspectivas provenientes desde la historia cultural que complementaran estos estudios realizados, el presente documento se propuso argumentar cómo, independientemente de las regulaciones oficiales, los intentos modernos de medicalización de la salud y la idea del tránsito hacia una medicina moderna que compartimentalizó prácticas y conocimientos, también es posible sustentar una superposición miscelánea de prácticas de salud que ayudan a desdibujar algunos límites disciplinares, artificiales, y a complejizar las categorías teóricas y divisiones duales como medicina popular versus medicina oficial, charlatanería versus ciencia, periferia versus centro, empírico versus licenciado. Analizar las categorías duales con base en estudios de caso en los que se evidencia la vinculación de empíricos al régimen oficial de salud durante la primera mitad del siglo XX permitió sustentar la hipótesis de que la medicalización de la salud durante el periodo propuesto fue más una compleja miscelánea de prácticas, conocimientos e ideas en las que el papel de los empíricos puede ser interpretado de maneras alternativas a los análisis que proponen cómo los procesos de regulación de los mismos fueron evidencia que hubo un reemplazo autoritario de unas prácticas de salud por otras o un cambio de paradigmas inconmensurables. Como se demostró que en el análisis de las fuentes que trabajé durante este periodo no hubo una consolidación definitiva de la medicina académica y diferentes tipos de prácticas y sus practicantes empíricos obtuvieron permisos estatales para el ejercicio de la medicina amparados por diferentes disposiciones legales que se empezaron a emitir en 1905 y se refrendaron hasta 1962. De este modo, los empíricos fueron más un apoyo para la escasa cobertura oficial de salud más que una amenaza para la misma. Por otro lado, durante este tiempo tampoco hubo una regulación clara sobre los tratamientos que prescribieron los empíricos, quienes incluyeron una gran variedad de medicamentos que iban desde preparaciones botánicas hasta productos de manufactura comercial impulsados por los procesos de industrialización de la farmacia. Sin embargo, la heterogeneidad de los tratamientos no fue una característica exclusiva de los practicantes empíricos que ejercían en los márgenes de las periferias, pues los profesionales y la incipiente industria farmacéutica de los centros productores de conocimientos científicos
también encontraban entre las encrucijadas de los adelantos de la ciencia moderna la permanencia de distintas formas de conocimientos precedentes, los dictámenes de los mercados y las necesidades populares. Bueno, misceláneas como categoría conceptual. La palabra miscelánea es un adjetivo proveniente del latín y hace referencia a una mezcla heterogénea de cosas. Conservando la idea central de esta acepción en países hispanohablantes como Colombia, también se dio ese nombre a tiendas o almacenes de barrio en los que vendían artículos de todo tipo, incluyendo medicamentos. En el caso del presente documento, el título de Misceláneas de la Salud permite reflejar la compleja imagen de la farmacia y la medicina colombianas de principios del siglo XX. Se trata no solo de una metáfora, sino de una de las realidades que formaron parte de lo que Colombia incluyó dentro de lo científico durante el periodo estudiado. La propuesta de Misceláneas de la Salud desarrollada en esta investigación es también el concepto a través del cual se toma distancia de las historiografías de la medicina reconstruidas a partir de la selección de los aciertos pasados que supuestamente condujeron a éxitos presentes, como las usadas en las narraciones de lo que los historiadores llamamos historia túnel, pero pues no les voy a contar un poco eso, pero les dejo la idea, ¿no? Las principales influencias teóricas de mi trabajo. Voy a saltar por muchísimos teóricos, solo escogí, digamos, los más afectos, ¿no? Para empezar, dentro del amplio número de teóricos que sería posible referir, voy a resaltar el trabajo del médico Ludwig Fleck como uno de los precursores de la perspectiva sociocultural sorprendentemente temprana, porque es de 1935, y quizá mucho más desafiante y mucho más novedosa que la de varios de sus sucesores de las ciencias sociales. A través del desarrollo del concepto de sífilis, el médico Fleck se propuso demostrar cómo este concepto se transformó y cómo sus transformaciones incluyeron diferentes líneas de pensamiento que luego fueron descartadas, pero que durante el momento histórico al que pertenecieron hicieron parte central de los debates que coayudaron a una construcción social más compleja del concepto de dicha enfermedad. Para Fleck, el objetivo principal de la teoría del conocimiento no consistía, esta es una cita textual de él, en el análisis sobre la coherencia de los conceptos y sus interconexiones con un sistema, es decir, que no radicaba en justificar ni en corroborar como lineales las causas que llevaban a un resultado aceptado, descartando lo que no se consideraba científico dentro de esas causas. Para el autor, incluso ideas no científicas, como él las llamó protoideas o ideas precientíficas, también hacían parte de las directrices del desarrollo de un conocimiento. En resumen, para Fleck, una idea moderna se desarrolló históricamente a partir de ideas previas que le dieron su fundamento al margen de su cientificidad. Bueno, según Fleck, había una tendencia de permanencia en lo que él llamó sistemas de opinión, los cuales se mantenían históricamente, así parecieran contradictorios. En sus palabras, en la historia del conocimiento científico no existe una relación formal de lógica entre concepciones y evidencia. La evidencia conforma las concepciones tan frecuentemente como las concepciones conforman la evidencia. Para él, cada era tenía sus propias concepciones y los remanentes de otras antiguas que se iban modificando, pero no de manera lineal ni específica. En síntesis, en el proceso cognoscitivo, la normalidad incluiría la anormalidad como parte constitutiva de su construcción. En otros términos, algo que podría considerarse error también haría parte del quehacer de la ciencia. Otro punto central planteado por Fleck es la condicionalidad social del saber, en el que participan tres factores: el individuo, el colectivo y la realidad objetiva, todos relacionados entre sí. Todo conocimiento se encuentra dentro de una estructura social y es avalado por un colectivo que lo acepta, lo rebate y que tiene jerarquías y que lo va transformando. Fleck afirmó categóricamente que todas las teorías epistemológicas son triviales si no se toma en cuenta la dependencia social de manera detallada. En suma, Fleck argumentó la persistencia histórica y sincrónica de conocimientos que en apariencia eran contradictorios, pero que igual conformaban parte del conocimiento científico. Bueno, dejando atrás a Fleck, haré un salto cronológico mortal
en el que excluyo un montón pues, teóricos de la historia de la ciencia muy relevantes para centrarme en un grupo de representantes de la historia cultural del siglo XX que se vieron fuertemente influenciados por las propuestas de un antropólogo llamado Clifford Geertz. Para el análisis de una cultura, según Clifford Geertz, no podían considerarse una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. La antropología, esto es para Clifford Geertz. Con la influencia de Geertz, los historiadores como Robert Darnton, Carlo Ginzburg y Peter Burke, entre otros, incluyeron nuevos actores sociales en la historia, expusieron la diversidad de estos y ampliaron las fuentes tradicionales utilizadas por la disciplina histórica, que usualmente dejaba por fuera de las narraciones extensos segmentos de la población que suponían estudiar. Los historiadores culturales propusieron una narrativa que buscó dejar de lado las amplias pretensiones generalizadoras remanentes de las disciplinas sociales clásicas. Concordando con Robert Darnton, la historia cultural se sintetizó en hacer una historia con espíritu etnográfico, que buscó incluir explicaciones acerca de cómo la gente del común entendió el mundo. Para ello consideró posible y necesario tomar distancia cultural sobre las mismas, es decir, pensarlas como si fuesen producto de otra cultura y no naturalizar las narraciones con base en el presente. Uno de los cuestionamientos a los trabajos de la historia cultural fue que la gente del común no dejó fuentes escritas. Sin embargo, Darnton propuso que el impedimento no eran las fuentes, sino las preguntas que se le hacen a las mismas. En general, este autor renunció a su historia a la dicotomía entre cultura elitista y cultura popular para mostrar que los intelectuales y la gente del común enfrentan el mismo tipo de problemas. Por tanto, es posible interpretar estos problemas en un marco cultural más amplio que incluya nuevos actores. Por otro lado, aunque Darnton reconoce la importancia de los análisis del discurso y las ideas sobre la construcción social del otro, insiste en la importancia de desarrollar el aspecto artesanal de la investigación histórica. Es por esto que Darnton se aparta de entender cómo los sistemas filosóficos pasan de un filósofo a otro y se interesa por cómo las ideas filosóficas entran en la sociedad. En analogía con este autor, Carlo Ginzburg propuso la posibilidad de incluir en la historia la voz de la cultura popular, sin desconocer la innegable vigencia de las perspectivas teóricas Foucaultianas acerca de las relaciones asimétricas de poder que permitieron la medicalización de las diferentes prácticas de salud en términos oficiales. También fue importante explorar las interpretaciones que buscaran propuestas paralelas a las que ya se consolidaron. Entre ellas se encuentran las realizadas por Carlo Ginzburg, quien consideró que sus análisis sobre exclusión, que en los análisis de exclusión de Foucault, terminó negando la existencia de los excluidos por fuera del gesto que los suprimía. En otras palabras, terminó negando la existencia de una cultura popular, por fuera de la imposición de una cultura dominante. El argumento de Ginzburg es fundado y la propuesta para mostrar otras interpretaciones fue tentadora y fue la que decidí aplicar en la historia de la salud en Colombia. Sumándose a estas propuestas que buscaban la inclusión de un mayor número de actores en la historia de la ciencia, en el libro Los públicos de la ciencia de un autor español que se llama historiador Agustín Nieto Galán, inició la introducción parafraseando a Freud para aludir a un malestar en la cultura científica que deploró cómo la ciencia moderna no consiguió hacer realidad el sueño ilustrado de revertir el progreso de la filosofía natural en filosofía moral. Según Nieto Galán, durante la década de 1980, una de las respuestas de ese malestar fue un movimiento llamado Public Understanding of Science, que seguía un modelo del déficit en la que se presuponía la necesidad de comunicar la ciencia al público, pero siempre bajo la presunción de la inferioridad epistemológica de los públicos pasivos y receptores de los conocimientos científicos, que eran producto de unas élites emisoras expertas. Sin embargo, este autor propuso que esto resultaba imposible de mantener en un mundo en que la esfera pública se hacía más importante hacia una esfera más democrática del conocimiento. Bueno, les voy a contar un poco cuáles fueron mis fuentes primarias. Yo trabajé principalmente en el Archivo General de la Nación, pero también utilicé archivos de Universidad Nacional, Biblioteca Nacional, Jardín Botánico de Nueva York, archivos familiares y archivos digitales. Hoy les voy a hablar básicamente de la principal fuente que me dio
el sustento de proponer esta idea de misceláneas, y fue la transferencia a Teguas del Fondo del Ministerio de Salud, que se encuentra en el Archivo General de la Nación. La transferencia a Teguas fue uno de los archivos más reveladores, pues que me permitió hacer lecturas que quedaban por fuera de las normatividades jurídicas, y me ayudó a develar cómo las normatividades se aplicaron realmente, parte de las respuestas sociales que generaron, así como dimensionar el impacto en la consolidación de los inicios de una de las industrias más fuertes como la farmacéutica. Según el director Mauricio Tovar González del Archivo General de la Nación, la transferencia Teguas se recibió con este nombre en 1996. Consta de 260 cajas trasladadas desde el archivo por el Ministerio de Salud, y según el inventario, las fechas extremas son 1905-1995. Dicho inventario relaciona un total de 3.937 expedientes de personas que solicitaron licencias para ejercer empíricamente como dentistas, médicos alópatas, homeópatas, entre otros. Las primeras 209 cajas, es decir, 3.159 expedientes, corresponden a las licencias de los dentistas, y desde el final de la 209 hasta la 640, 814 expedientes corresponden a las solicitudes de licencias para ejercer la medicina. Después de un sondeo, limité la sistematización de las fuentes a aquellas que permitieran ahondar en el tema propuesto, y terminé revisando un conjunto de 776 casos. Fueron 18.000 folios, casi 19, de quienes solicitaron permiso de licencias para ejercer como médicos. Con base en esas declaraciones de estos peticionarios, identifiqué que uno de los requisitos centrales para la licencia fue demostrar que llevaran ejerciendo por un término no menor de 5 años, es decir, que independientemente de la aprobación de la licencia, la medida le permitió al Estado el conteo e incorporación de un buen número de empíricos que se acomodaban a esta normatividad. Dentro de la base de datos se incluyeron los datos del inventario del Archivo General de la Nación, las fechas extremas y el tipo de licencia, con algunas correcciones en los casos necesarios. Dado las limitaciones de fuentes y de trabajos enfocados al papel de los médicos rurales en Colombia, que en ese momento era un país eminentemente agrícola, hasta ahora no se han hecho estadísticas precisas del porcentaje de profesionales en ejercicio en áreas rurales con respecto al volumen de la población de las mismas. Aún así, es posible afirmar que el número de los teguas en el fondo es relevante gracias a aproximaciones pues que intenté hacer sobre los profesionales en ejercicio en ese momento en el territorio nacional. Según Marco Palacios y Farhan Safford, la población colombiana aumentó de 4 millones de habitantes en 1900 a 12 millones de habitantes en 1950, y su esperanza de vida incrementó de 31 años en 1910 a 49 años en 1950. Por otro lado, en un informe de la Fundación Rockefeller de 1920, calculó que había 1.200 médicos en ejercicio, principalmente en centros urbanos, para una población de 6 millones de habitantes ubicados mayoritariamente en territorios rurales. Si hacemos la equivalencia, es un médico graduado por cada 5.000 personas. Y teniendo en cuenta que la mayoría de médicos estaban en zonas urbanas, pues en zonas rurales no debían existir muchos médicos para atender. Dicha tasa no cambió mucho para 1937, año en que la Junta Central de Higiene reportó 1.875 médicos titulados para una población de 8 millones y medio de personas. Esto arroja una tasa de un médico por cada 4.621 personas. Entre 1920 y 1937 sí incrementó el número de médicos graduados, pero la suma de profesionales apenas alcanzaba a triplicar la cantidad de empíricos en ejercicio. Solo este hecho deja en evidencia que durante la primera del siglo XX no se logró consolidar definitivamente la medicina académica por encima de la empírica, ya que en la práctica real los titulados apenas superaban por escasa proporción a los médicos de oficio, y es razonable dudar que incluso entre ambos lograran pues atender las necesidades de salud de toda la nación. Dentro de los 776 casos de la transferencia, primaron 2 tipos de solicitudes para ejercer la medicina. Estos fueron homeopatía y alopatía.
Ambas prácticas médicas provienen de la misma tradición, la tradición occidental, pero se diferencian porque sus terapéuticas funcionan bajo principios opuestos. Pese a sus diferencias, ambas prácticas fueron oficiales en Colombia hasta pasada la primera mitad del siglo XX, y algunos empíricos también realizaron otros 16 tipos de solicitudes, que no se las voy a contar ahorita, pero incluso habían algunas de espiritismo, estética, habían unas bastante curiosas, por no usar palabras de… las licencias se aprobaban una vez y era necesario refrendarlas. Les voy a mostrar aquí un poco cómo eran las licencias que otorgaba el Estado. Entonces, bueno, las licencias fueron otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional a partir del decreto 592, la ley 12 de 1905, y a partir de la ley 85 de 1992 se conformaron las juntas entre quienes representarían las personas que ejercerían y que querían ejercer como médicos no titulados bajo las leyes vigentes. Estas juntas entregaron unas licencias impresas en tamaño media carta y en un papel semejante al que se ha usado en Colombia para emitir diplomas académicos. El documento básico fue el que se observa en la licencia otorgada a Fernando Ginard, uno de los alópatas aprobados por el Ministerio de Salud para ejercer la medicina y no la cirugía en el municipio de La Vega, departamento de Cundinamarca. La aclaración sobre la cirugía es relevante, pues los métodos quirúrgicos durante el periodo de estudio se establecieron como una exclusividad de los titulados, al tiempo que fueron objeto de desconfianza por parte de pacientes y practicantes de otras medicinas permitidas, entre ellas la homeopatía. Por otro lado, este documento fue llamado por los empíricos título o diploma, lo que al inicio de la revisión de fuentes me resultó bastante confuso, hasta que fue claro que algunos lo llamaron así porque así asumían ese permiso oficial como un reconocimiento académico de su trabajo. Sin embargo, el hecho de que los empíricos lo asumieran como el título no carecía de sentido, pues la diagramación, el aval que connotaba les permitía entenderlo como un reconocimiento social legal. Bueno, en cuanto al filtro para las personas que cuando ya definitivamente el Estado dejó de otorgar estos permisos, lo marcó la Ley 14 de 1962, en las que se regularon definitivamente las solicitudes establecidas como extemporáneas y se consolidó la oficialización de la medicina científica alopática como una única práctica legítima. Con esta ley de 1962 se estipuló la exigencia de un título de idoneidad expedido por universidades reconocidas nacionales y extranjeras que se encontraban avaladas por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicinas, y en el caso de los títulos extranjeros estos debían ser refrendados por los Ministerios de Educación y Salud Pública. Bueno, les voy a contar un poco cuál fue la división capitular del trabajo. Fueron 6 capítulos, el de misceláneas, en el que les cuento un poco por qué viene este título. La lucha homeopática es porque la mayoría de los empíricos se declaraban como homeópatas, y como les digo, en ese momento estaba en pugna la autoridad, incluso a nivel mundial, de quién iba a tener la autoridad científica de ambas prácticas, pero ambas prácticas se realizaban. Incluso recordemos que en Londres hubo un hospital homeopático hasta 1922, entonces digamos que eran aceptadas ambas prácticas. Los alópatas, bueno, ya les cuento un poquito más adelante. Les voy a hablar un poco de qué trata este primer capítulo de Misceláneas de la Salud. Este se enfoca en contextualizar y describir el conjunto de fuentes que ya les conté, y que es el origen de la presente investigación. Y trabajo 2 temas. El primero es de todo como en botica, es la idea de todo como en botica, y es un poco que también refuerza la idea esta de misceláneas. Y pues allí hablo como que
De todo como en botica, durante la primera mitad del siglo XX se observó la recurrencia a diversos itinerarios terapéuticos para atender a los problemas de salud. Si bien con los procesos de regulación de medicamentos se procuró mayor control de sus expendedores, las regulaciones nunca lograron un control ideal y fuera de negocios como farmacias y boticas también permitieron el expendio de diferentes medicamentos, remedios y fórmulas magistrales en establecimientos que se llamaban misceláneas, a veces incluso en otros establecimientos que no necesariamente tenían esos nombres. Lugares que no obstante las normas procuraban su control, funcionaban con características que estaban lejos de satisfacer a las aspiraciones regulatorias del Estado. En suma, misceláneas y boticas se distanciaron de los cánones pretendidos de comercialización de medicamentos que permitieron una mezcla compleja de prácticas y practicantes que en medio de un eclecticismo ayudaron a conciliar esta división disciplinar durante este periodo. La expresión popular de todo como en botica da cuenta dentro de lo que se encontraba en misceláneas y boticas, todo, desde una gran variedad de medicamentos hasta una gran cantidad de menudencias caseras. Si bien las ciudades podían contar con farmacias grandes y especializadas únicamente en productos para la salud y la higiene, igualmente tenían boticas y misceláneas en las que se vendía calzado, implementos de aseo, herramientas y por supuesto medicamentos. Misceláneas y boticas que en el caso de la mayoría de las poblaciones del territorio nacional fueron la norma y la vía por la que se encaminaron los frentes colonizadores de la medicina científica, que también contaba dentro de sus fuentes con el conocimiento popular y las lógicas del mercado, de las prácticas de las que al tiempo se quería distanciar. Sin embargo, Colombia no fue una excepción a nivel global en cuanto a la comercialización de medicinas por fuera de los lugares hoy establecidos específicamente con este fin, es decir, droguerías y farmacias. Durante inicios del siglo XX, con regulaciones que conservaban diversos arcaísmos y en el marco y en el auge de las marcas registradas, o lo que en ese momento también se conocía como medicinas de patente, específicos y panaceas, también se despacharon en espacios que hoy son inverosímiles como librerías e incluso en Europa se llegaron a despachar en cantinas. Por ejemplo, en Estados Unidos se encontraban medicamentos de patente también en las librerías que imprimían y distribuían las mismas publicidades de los medicamentos que estaban comercializando. Cuando se piensa entonces en esta idea de la historia de la medicina durante el siglo XX, lo recurrente en legos e ilustrados es evocar cierto tipo de imágenes asociadas a las prácticas oficiales alopáticas contemporáneas, imágenes asociadas al progreso, a una ciencia transnacional, a las campañas reguladoras de salud pública e higiene que dejaron consultorios atendidos por profesionales, dotadas con medicamentos regulados institucionalmente y prescritos por un profesional. Pero igualmente se la piensa como la consolidación de un proceso civilizador que pareciera mostrar esta división clara entre farmacia y medicinas científicas de otras prácticas médicas tradicionales y sus diferentes hibridaciones. Sin embargo, el proceso de consolidación de la medicina que se hizo oficial en Colombia durante la primera mitad del siglo XX estuvo lejos de atender a estas imágenes y a otras clasificaciones académicas estrictas en términos de lo moderno. Estuvo lejos de ser un proceso higiénico y ordenado, unidireccional en términos geográficos, nociológicos y culturales. Por el contrario, fueron diversos los actores sociales y materiales que intervinieron e hicieron parte de la consolidación de la farmacia y la medicina científicas, con las que se ha querido caracterizar este siglo, y dentro de esos actores se encuentran aquellos que al tiempo fueron considerados la misma antítesis de las ciencias que ayudaron a consolidar. Actores sociales y materiales cuyo papel se continúa eliminando sistemáticamente en la historia de la farmacia y la medicina de principios, y es sobre ellos sobre quien quise hacer esta investigación. En los intentos por definir el campo de acción de las personas que prepararon, comerciaron y recetaron y administraron los medicamentos, tiene larga data, pero para ubicarnos temporalmente es posible retomar las definiciones que hiciera Hassen en un texto de 1875, clasificaciones que persistieron incluso hasta principios del siglo XX. El texto hace parte de una publicación que estaba destinada a educar al público y en general acerca de negocios y profesiones a los que los jóvenes de la época podían aspirar, y estos eran el abogado, el médico, el químico, el droguista, el boticario, el dentista y el profesor.
Hassen definió al droguista como un distribuidor mayorista que, además de vender artículos para profesiones médicas, también comerciaba con otras mercancías como especias, colorantes y pinturas. El químico, por su parte, abastecía a los médicos, boticarios y mercaderes. No obstante, aclara que en el caso de los Estados Unidos, los droguistas también ejercían como boticarios o como químicos. Según Hassen, el arte de trabajar las materias primas de manera química o mecánica era la farmacia o farmacéutica, y esta se ejercía principalmente por un químico operativo o por un boticario, que en el caso que las mezclas fuesen únicamente reducciones mecánicas. El boticario, por su parte, vendía medicinas ya preparadas en pequeñas cantidades, básicamente preparaciones de demanda regular que obedecían a compuestos aprobados por las farmacopeas, pero su principal negocio era preparar las prescripciones que daba a cada paciente. Sí. Bueno, sería posible ahondar en las discusiones de este tipo de definiciones. Sin embargo, las de Hassen permiten entender cómo los orígenes de estas profesiones se extendieron hasta los albores del siglo XX. Para este momento, cada país adoptó estas diferentes ideas de cuáles eran las profesiones y estos discursos científicos que se hacían hegemónicos, y los límites se trazaron en cada lugar. Entonces, en Colombia les voy a contar un poco la idea de los teguas, y recuerden que el archivo que analicé se llama teguas, ¿no? Los teguas y el último de ellos. Los teguas fueron una etnia indígena del actual departamento de Boyacá, Colombia, declarados extintos durante el siglo XIX y que desde la colonia fueron reconocidos como curanderos por sus conocimientos herbolarios. Los teguas hicieron parte de la gran familia lingüística chibcha que se extendió por la región andina hacia el norte. A partir del siglo XX, la palabra tegua cambió su significado y se ha utilizado como término peyorativo asociado a charlatán o curandero inescrupuloso, tanto en el lenguaje popular como dentro de la historiografía de la ciencia Colombia en general. Hay muy pocas fuentes primarias que permitan ahondar en la historia de esta etnia, sus estructuras sociales, sus transformaciones durante siglos de contacto colonial y la posterior conformación de la República. Dentro de las escasas fuentes que permiten rastrear el momento en que cambió su significado, esta idea de los teguas del siglo XX, se encuentra un documento de 15 páginas publicado por primera vez en 1905, con una reedición ampliada posterior de 1908. Bueno, en ambas ediciones del documento, que es de alguien llamado José Domingo Muñoz, el título se llama El Tegua Vox Populi Vox Dei, se encuentran una serie de testimonios de las personas que certificaban la eficacia de los tratamientos recibidos por esta persona. El objetivo del documento era solicitar la licencia para ejercer la medicina con la misma retórica jurídica que utilizaban todos los empíricos del fondo que les conté, y que pedían ser amparados por la Ley 12 de 1905. El señor José Domingo fue la única persona durante el siglo XX, creo la última de lo que yo he encontrado en fuentes, que se afirmó a sí misma como un tegua, natural del municipio de Macanal en el departamento de Boyacá y oriundo de una vereda que allí se denomina Tegua, por lo cual, estoy haciendo una cita textual del señor, por lo cual generalmente se me distingue con ese nombre. Según su texto, procede de un lugar, otra cita textual, en donde sus hijos poseen, sin que se les sea dado explicarse cómo ni por qué, el don de conocer a las enfermedades sin tocar a las personas. Su petición es particular, pues él es el único en declararse con cierto grado de orgullo en ese momento tegua. En el párrafo que introduce su petición, Muñoz lo cierra con la siguiente frase: tengo el honor de comparecer ante vos, ya que dignamente ocupáis este alto puesto, le está escribiendo como al presidente de la República, que poseéis sólida instrucción, que habéis viajado y habéis visto bien la luz del mundo, y que por todo eso no desconoceréis que un hombre oscuro, por ignorante que sea, siempre puede serle útil a la sociedad. Esta afirmación revela buena parte del contexto y de la transformación del significado de la palabra tegua durante este periodo, pues relaciona hechos que no son fortuitos, entre ellos las formas en que se establecieron las ambiguas relaciones de poder entre conocimiento ilustrado, que en la frase Muñoz asume como instruido, conocedor del mundo, y el conocimiento tradicional, que él asume como local, como empírico, formas que incluyen la conexión también de prejuicios raciales y sociales vigentes, que también hicieron parte de la construcción de autoridad cultural de ciertas expresiones de conocimientos por sobre otras.
ambiguas, porque si bien discursivamente suponían una exclusión total de algunos conocimientos y de personas a favor de otros, en las prácticas coexistieron constantemente. En la segunda parte de su pronunciamiento, cuando dice no desconoceréis que un hombre oscuro, por ignorante que sea, siempre puede ser útil a la sociedad, presenta explícitamente la evidencia de los prejuicios raciales que marcaron la medicalización de la salud en Colombia y el componente de la jerarquización del conocimiento, aunado al nombre que se eligió para denotar de manera despectiva a los empíricos, es decir, teguas, ¿no? El interés de los siglos XIX y XX de argumentar científicamente la existencia de unos grupos humanos física e intelectualmente superiores a otros no desapareció con el cuestionamiento de los argumentos raciales, sino que se continuó con las jerarquizaciones de conocimientos ligados a determinadas culturas y a través de estrategias retóricas de subordinación basadas en estos estereotipos. Continuando con la solicitud del señor Muñoz, expresó su capacidad de curar sin emplear jamás la cirugía ni remedios en los cuales peligre la vida de quien los tome, pues como él mismo aclara, para toda medicación se emplean vegetales inofensivos. Esta declaración coincidió en otros puntos con varios de los argumentos centrales que esgrimían los diferentes empíricos que solicitaban los permisos para recetar, preparar y comercializar los remedios, entre ellos los utilizados por los homeópatas en contra de la medicina oficial alopática, que para entonces ustedes recordarán que incluía productos, tratamientos y productos como arsénico y mercurio, que tenían resultados tan debatibles como el mismo empirismo de los mismos teguas, ¿no? Por otro lado, durante la primera mitad del siglo XX aún no se había consolidado ni difundido a gran escala la estandarización en la producción de medicamentos, no era clara la distinción comercial entre medicamentos de venta libre y los de prescripción, y varios de los medicamentos de uso popular comercializados por reconocidas marcas farmacéuticas procedían directamente de extractos vegetales. Por eso la autoridad sobre quienes poseían el conocimiento sobre las plantas fue un asunto que estuvo en disputa durante esta oficialización de los practicantes mientras circulaban dichos conocimientos en diferentes arenas. El concepto de misceláneas de la salud se sustentó en estas fuentes que fueron evidencia, no les voy a profundizar ahorita mucho de por qué fueron evidencia de estos intercambios dinámicos entre los conocimientos, entre estas diversas prácticas de salud. Pero lo cierto es que los diferentes teguas se apropiaron de los lenguajes y los saberes presuntamente exclusivos de la medicina científica, o sea, también aprendían cosas, así fuera empíricamente, de la medicina científica, al mismo tiempo que la medicina científica tomaba en cuenta saberes populares para el desarrollo de industrias, como la farmacéutica, y aceptaba prácticas al tiempo que se generaban fuertes debates acerca de la cientificidad de esas prácticas. Bueno, les voy a contar un poquito más del siguiente capítulo. En el siguiente capítulo hablo de la lucha homeopática, se centra en la práctica que tuvo el mayor porcentaje de peticionarios de licencias para ejercer como empíricos dentro de la transferencia teguas y se encuentra dividido en 6 partes. La primera, del origen y el contexto internacional que marca esa práctica. La segunda, describe la llegada de la homeopatía en Colombia, el inicio de unas pugnas entre ambas prácticas, que creo que lo dirán mejor los médicos, se mantienen estas pugnas hasta el presente. La tercera parte del estatuto de la Academia Nacional de Medicina Homeopática. La cuarta parte, un caso que permite observar la práctica de los homeópatas empíricos y las ambigüedades en la aceptación de su ejercicio. La quinta parte muestra las discusiones entre la selección de un modelo de Estado intervencionista o liberal, como esta decisión, si el Estado debía ser intervencionista o liberal, guarda relación con las ambigüedades de la permisividad o persecución de estos practicantes empíricos, en particular de los homeópatas. Y la quinta parte se centra en los casos de las mujeres que se encuentran en la transferencia teguas, y pues recordando un poco la conferencia de las primeras mujeres médico, en teoría, como les digo, en los Estados Unidos y en Inglaterra habían hospitales homeopáticos y habían escuelas. Esta fue una de las médicos colombianas que estudió en una escuela de los Estados Unidos,
dentro de lo que veíamos que había siempre la primera mujer, esta también está una de las primeras mujeres que terminó con un diploma en una universidad extranjera para el ejercicio de la medicina, y aquí se le permitió su ejercicio. Bueno, el capítulo 3 trata de los alópatas, graduados empíricos locales y extranjeros. Se enfoca en la práctica, para la que se hicieron el 20.4% de solicitudes de licencias para ejercer como empíricos dentro de la transferencia de los TEGUAS del Archivo General, y se encuentra dividido en 3 partes. En la primera parte se contextualizan las ambigüedades de la medicina alopática en su proceso de consolidación como la única medicina académica durante la primera mitad del siglo XX, y se discute la autoridad cultural que generaba la procedencia de sus practicantes independientemente de su formación académica. Igualmente se ocupa de la separación de la farmacia y la química que se produjo en la Academia Colombiana hasta la década de 1930, pues hasta entonces eran los graduados de medicina quienes usualmente ejercían todos los oficios, eran el médico, eran el boticario, y no se usan como profesiones separadas. En la segunda parte se estudia el caso de un empírico español que ejerció como alópata en Colombia desde 1927 hasta 1954, cuando se empezaron a hacer más estrictas las exigencias de los gremios de profesionales para el control de los empíricos. La tercera parte muestra cómo los controles de las juntas por aprobar únicamente empíricos que se ajustaran a ciertos cánones alopáticos particulares no siempre fueron tan claros. En algunas ocasiones se apresuraron a aprobar licencias pues a charlatanes extranjeros, pero como eran extranjeros entonces le daban la licencia. En este caso hay un francés que hacía espiritismo y le dieron la licencia y luego se dieron cuenta que no, un momento, y le quitaron otra vez la licencia. Ya digamos que son casos específicos que trato, algunos curiosos. Bueno, el capítulo 4 habló de plantas medicinales y apropiaciones misceláneas. Se centra en el papel de las plantas medicinales dentro de la diversidad de prácticas médicas misceláneas que se dieron durante el periodo propuesto, y está dividido en 3 partes. La primera parte corresponde a una breve contextualización de los antecedentes históricos que muestran la importancia de la búsqueda de plantas medicinales para los procesos de colonización realizados por las naciones occidentales desde los siglos XVI hasta el XIX. La segunda parte enseña cómo la importancia de esta larga tradición de búsqueda de plantas por parte de Occidente se dio en el marco de procesos de traducción y apropiación de conocimiento. La segunda parte enseña cómo la importancia de esa larga tradición de búsqueda de plantas por parte de Occidente se dio en el marco de procesos de traducción y apropiación de conocimientos acompañados de narrativas de encubrimiento particulares. El objetivo de estas 2 primeras partes es ayudar a matizar algunas de las divisiones tajantes que se construyeron con base en esas narrativas históricas de larga duración, señalando cómo esas narrativas se han modificado para incluir aquellas que muestran cómo hubo una apropiación asimétrica de conocimientos, por ejemplo, indígenas y populares, que nutrieron muchas de las exploraciones científicas e hicieron parte de una circulación más dinámica. La tercera parte hace referencia de la circulación de prácticas a nivel local y se subdivide en 2 secciones. En la primera, cómo circularon localmente los discursos que encubrían el origen de los conocimientos populares, al tiempo que se valían de ellos para desarrollar algunas de las terapéuticas del periodo estudiado. La segunda sección muestra cómo dentro de las prácticas populares también ocurrió una circulación dinámica en la que los practicantes empíricos se apropiaban de estos discursos científicos y entremezclaban tiempos y terapéuticas pues de maneras que describo como misceláneas. En el capítulo 5, marcas registradas, medicinas de patente específicos y panaceas, me ocupo de mostrar cómo algunas de las prácticas populares que se asociaron con síntomas de atraso en Colombia fueron más un reflejo activo de dinámicas transnacionales evidenciadas en el papel de las marcas registradas, las medicinas de patente y los específicos, que fueron muy populares durante el tránsito de los tratamientos medicinales a medicamentos modernos listos para el consumo. El capítulo se encuentra dividido en 3 partes. La primera parte expone cómo las marcas registradas, medicinas de patente y específicos y panaceas fueron medicinas permitidas y comercializadas hasta mediados del siglo XX bajo el mismo manto o la misma idea de modernidad
que otro tipo de medicinas, que las medicinas de prescripción, que es como se llaman ahora, ¿no? Y varios de los países consolidados como los adalides de la ciencia también estuvieron a la cabeza de la comercialización de estos productos de patente, ¿no? Los que más tenemos, me imagino, en nuestro recuerdo es los de que ahora es calendario de Bristol, pero en ese momento también vendía muchos de los medicamentos, y este es otro de la Dr. Williams Medicine Company, que también tuvo una fuerte repercusión en Asia, en llevar hacia esta idea de la medicina científica moderna. Bueno, dentro de dichos países se profundiza el caso de los Estados Unidos, en donde se distribuyeron al mundo particulares folletos publicitarios como almanaques y horóscopos, y la segunda y tercera parte se enfocan en estudiar el contenido de estos folletos publicitarios de compañías estadounidenses que fueron distribuidos en Colombia por los empíricos que regentaban boticas y farmacias, el almanaque Bristol y este. Bueno, los emprendimientos locales. En Colombia también hubo bastantes tipos de emprendimientos locales en términos de farmacéuticos. El presente capítulo se centra en analizar cómo los emprendimientos respondieron activamente a estas dinámicas de la industria internacional de los medicamentos estudiados en el capítulo anterior. Los emprendimientos locales se dividió en dos partes. La primera parte es el caso del médico profesional Francisco Javier Cajiao, que era un productor de específicos que se comercializaban en Colombia y España, y él mismo tenía muchas relaciones con los empíricos. Muchos de los empíricos que se encuentran en el Fondo Tegua comercializaban los medicamentos fabricados por el doctor Cajiao. Y la segunda parte estudia el caso de un productor de específicos empírico, Antonio Rondín Uzcategui, que seguro les va a contar mucho mejor, quien también produjo y comercializó medicinas de patente y específicos con todos los permisos estatales. Bueno, dentro de las conclusiones, ya, ¿qué les puedo decir? Este es un homenaje a la colección de frascos de la familia de Lobo Guerrero, que tiene en el medicamento. ¿Ese es el del medicamento o no? ¿Ese qué libro es? Bueno, se me olvidó el medicamento en la historia de Colombia. Ajá. Bueno, entonces, dentro de las conclusiones que les puedo decir del estudio es que las relaciones entre empirismo médico y farmacéutico aunados a la producción y comercialización de medicamentos en Colombia durante el periodo propuesto se procuró proponer una lectura alternativa a los diferentes enfoques que separaban estas categorías de medicina popular versus medicina científica, ciencia versus charlatanería, licenciado versus empírico, centro versus periferia, a partir de fuentes analizadas, las fuentes de los 3 primeros capítulos y en particular de la de Fondo Teguas y de la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional. Fue posible estudiar esta convivencia miscelánea de diferentes prácticas empíricas y profesionales que, pese a sus contradicciones, hicieron parte activa de la consolidación del paradigma moderno en el país. En Misceláneas de la Salud se demostró cómo, si bien el discurso científico moderno en Colombia se desconoció con frecuencia el valor de saberes y prácticas populares, distanciándolas de las terapéuticas oficiales a través de calificativos despectivos con connotaciones raciales como el de la palabra tegua, estos convivieron a través de procesos de circulación y apropiación de conocimientos en múltiples vías. Los teguas del siglo XX reflejaron la heterogeneidad de practicantes empíricos quienes encarnaron las disputas por la autoridad de diferentes conocimientos e incluyeron en su ejercicio prácticas que no necesariamente respondieron a los cánones modernos alopáticos, pero aún así ayudaron a su consolidación, pues hicieron el papel de traductores y promotores de los imaginarios modernos sobre la salud. Los análisis de distintos estudios de la ciencia en Colombia han sido contundentes al explicar las periferias, cómo las periferias resultaron importantes para consolidar la ciencia durante la expansión occidental y cómo durante el siglo XX las élites científicas por fuera de los centros de poder se disputaron con estos la producción del conocimiento. Sin embargo, en varios de dichos estudios se ha soslayado la producción de lo popular por parte de los mismos centros de producción científica.
y como parte constitutiva de los mercados de la ciencia que se desarrolló en Colombia y en el mundo. Lo popular fue usualmente estudiado en términos de locales, a escalas nacionales y en subordinación a un conocimiento científico idealizado, sin ahondar en su papel en los términos de difusión y de sustento económico de la ciencia ilustrada. Bueno, este trabajo permitió mostrar cómo durante la primera mitad del siglo XX se permitió esta coexistencia miscelánea entre diferentes contradicciones y diversos modelos de prácticas médicas, incluyendo las populares, y se permitió una yuxtaposición entre lo considerado moderno con diferentes prácticas tradicionales tanto dentro como fuera de los centros de producción del discurso científico. Con este reconocimiento se quiso aportar a la discusión sobre las perspectivas analíticas de una historia lineal en las que se plantea un pasado que avance hacia el progreso y en las que se ha reforzado la idea de que durante este periodo estudiado desde el discurso científico se consolidaron definitivamente las misiones estructuradas de la medicina científica desde los centros de producción de antiguos y nuevos imperios en general contra ignorantes prácticas periféricas de las colonias, gracias al intercambio entre élites académicas. Bueno, esto era lo que les quería contar. Bueno, pensé que seguía algo. Quiero agradecer a la invitación al doctor Sotomayor, agradecer a la presentación que me hicieron, a los comentaristas, agradezco a las personas que vinieron a acompañarme, a mi familia, a todos los que me apoyaron durante muchos años que duró este tiempo que estuve haciendo este trabajo, sobre todo a los que soportaron todas mis ausencias y a que se me olvida hablar en público. Entonces, muchas gracias, profesor Augusto Gómez, por favor. Johan, todos, muchas gracias a todos. Bueno, esta charla yo le pongo título porque siempre escribo con la esperanza de que algún día se publique. Se llama Las misceláneas, los teguas y la nueva realidad. Como periodista y como historiador soy empírico. A la vez soy nieto de un médico que no alcanzó a graduarse, hijo de boticarios, hermano de boticario y, como si fuera poco, por la rama paterna, sobrino de un sanador empírico, es decir, de un tegua. Me declaro tegua de tercera generación y por partida doble. Además, crecí en una farmacia. Estas condiciones me llenan de orgullo y me dan licencia para formular comentarios alrededor del trabajo de una profesional que llega a nuestra sociedad con los pergaminos de antropóloga y doctora en historia y que hoy nos habló de misceláneas y de teguas. La disparidad académica entre la expositora y el comentarista no es una paradoja. Hace unos días el doctor Ricardo Salazar nos recordaba que una fortaleza de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina es precisamente su condición de ser una entidad científica multidisciplinaria. Nos ilustró la doctora Oriana sobre los establecimientos de comercio más o menos informal, que se conocen como misceláneas, centenarias microempresas, también llamadas cacharrerías. Les cuento que me hicieron un tratamiento, me hicieron una prótesis móvil y me quedó silbadora. Entonces, todavía, vamos a ver si la corregimos. Bueno, como el cuento por ahí, que el que tenía se mandó a hacer una caja y le quedó silbadora y se consiguió una novia llamada Susanita. Bueno, donde se venden medicamentos populares y sanalotodos al lado de amplia variedad de mercancías. Hace años, algunos de sus propietarios no solo vendían remedios, sino que los preparaban de manera artesanal, al margen de las condiciones mínimas de higiene, y cito tan solo un ejemplo de 1932, el Salvavida, un bálsamo de tomar y de frotar para combatir las enfermedades más diversas, era fabricado en Honda por el comerciante Obdulo Lara en la trastienda de su puesto de abarrotes en el mercado del puerto. Es solo una muestra. Ya más entrado el siglo XX, un cronista de la población caldense de Aranzazu narra que el señor Peregrino García, comillas,
Se hizo médico de golpe y porrazo, cierra. Se transformó en el maestro peregrino y montó una miscelánea donde ofrecía cueros de res, de nutria, de ardilla y de conejo, piedras de amolar, cuchillas oxidadas, cadenitas de cobre, clavos metálicos, trozos de alambre, cabullas, huesos de animales, colas de buey, costales viejos, hebillas, martillos, totumas e imágenes de santos, todo esto al lado de hierbas y panaceas. Y en esas, ¿dónde estaban los médicos egresados de universidad? Toco los mismos temas de la doctora. A veces muy lejos, porque eran pocos y se alineaban en el bando de las ciencias médicas y farmacéuticas que hacía frente a las prácticas populares de sanación y administración de remedios. Los límites entre ambos campos eran borrosos y no escaseaban las intromisiones en las competencias de unos y otros. Muchos médicos completaban sus ingresos echando mano del negocio de una farmacia, aunque era más frecuente que los farmacéuticos prescribieran y vendieran medicamentos a partir de una simple consulta oral de los pacientes que no podían pagar a un doctor. Yo sé bien por qué decimos eso. Había de todas maneras cierta convivencia entre los doctores, los farmacéuticos y esos médicos empíricos que en Colombia conocemos como teguas. Se pregunta nuestra expositora si el último indígena que recibió y conservó los saberes ancestrales de la etnia tegua, famosa por su especialidad como médicos naturistas, fue José Domingo Muñoz, un sanador itinerante que anduvo por pueblos de Cundinamarca y Boyacá. Yo sostengo que Muñoz fue, por el contrario, el primer tegua genuino, pues a partir de él llamaron teguas a los médicos empíricos que no encajan en otras categorías de agentes de salud como los yerbateros, culebreros, brujos, legos o sobanderos, y que tampoco tienen un lugar definido entre los chamanes y sanadores indígenas. En un folleto que editó en Bogotá, bajo el título del tegua, se presenta como varón, repito frases que citó la doctora, mayor de edad, nativo del municipio de Macanal en el departamento de Boyacá y oriundo de una vereda denominada Tegua, por lo cual generalmente se me distingue con ese nombre. Hasta ahí la cita. Nada revela de su ambiente familiar, ni de su proceso formativo, ni sabemos cómo terminó su vida. Lo cierto es que todo ese documento es para mandárselo al presidente Rafael Reyes, que era su paisano boyacense. No hemos podido encontrar si hubo alguna respuesta, si le dieron licencia o no. Lo más probable es que no, porque además él era analfabeto, Muñoz. Entonces, muy posiblemente le negaron. Enseguida explica Muñoz que esa vereda es una sección donde sus hijos poseen, sin que les sea dado expresarse cómo ni por qué, el don de conocer las enfermedades sin tocar a las personas y la manera de curarlas sin emplear jamás la cirugía ni remedios con los cuales peligre la vida de quienes las tomen. Para toda medicación se emplean vegetales inofensivos. Hasta ahí la cita, y eso era una formulación de principios éticos de un tegua auténtico. La historia guarda los nombres de muchos otros curanderos y teguas, algunos de los cuales plantearon conflictos abiertos con la medicina científica. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, Miguel Perdomo Neira hizo un desafío público al doctor Antonio Vargas Reyes, destacado pionero de nuestra medicina, en un trágico episodio que movilizó a la población de Bogotá y que merece una conferencia. El caso es muy comentado por los cronistas de la época, pero merece realmente, si me dan la orden, yo me pongo a trabajarlo. Yo no trabajo sin órdenes. Otros se acogieron a las normas vigentes de salud, como Antonio Rondín Uzcategui, el indio Rondín, un célebre curandero, farmacéutico y dentista que desde tarimas en los pueblos proclamaba las bondades de los específicos que él mismo fabricaba con las debidas licencias. Está bastante documentado el indio Rondín. En 1996,
el Ministerio de Salud dio un paso muy importante para los intereses que nos reúnen cuando traspasó al Archivo General de la Nación la documentación que llamó Transferencia Teguas. La doctora Oriana nos está llamando la atención sobre esa fuente desestimada que, como ha dicho, es uno de los archivos más reveladores para la historia de la medicina y la farmacia en Colombia. No lo dejemos desperdiciar. El análisis que ella realizó a estos documentos nos revela que las prácticas populares de sanación eran mucho más variadas y ricas de lo que hemos conocido. Me atrevo a pensar que el Ministerio clasificó bajo la denominación técnica de fisioterapeutas a los masajistas y sobanderos, y a los que siempre fueron veterinarios populares, teguas también, los agrupó como zootecnistas. Aparecen practicantes legos de la psiquiatría y la psicología que el Ministerio agrupa en una subyugante categoría de sanadores morales, con especialidades como la hipnoterapia, el espiritismo y la magnetoterapia. A propósito, el mencionado maestro Peregrino debía conocer algo de los principios del doctor Franz Anton Mesmer y su magnetismo animal, cuando realizaba sesiones de su propio magnetismo, una supuesta actuación sobre otros individuos para inducirles un estado de hipnosis con fines terapéuticos, que la crónica interpreta como sonambulismo. Peregrino realizó también sesiones de espiritismo valiéndose de médiums que supuestamente dictaban a los practicantes el diagnóstico y la curación. Se me ocurre que entre estos sanadores morales bien podrían figurar los clérigos de la Iglesia Católica, célibes por obligación, pero investidos de autoridad para intervenir en la vida amatoria de millones de feligreses. Los expedientes oficiales no registran a las enfermeras, muchas de ellas monjas entregadas a una auténtica labor humanitaria, ni a las parteras llamadas permitidas, porque sus actividades estaban reglamentadas por ley. Pienso también en las incontables mujeres que han sido agentes fundamentales para la salud en Colombia. ¿Cuántas de ellas solicitaron licencia para también ejercer la medicina, la dentistería o la sanación moral? Desde la historia más remota hasta nuestros días, las mamás, las vecinas y las comadres han transmitido y siguen transmitiendo los saberes fundamentales de la medicina ancestral. Lo hicieron en la paz y en la guerra, por encima de discriminaciones y tabúes, muchas veces acusadas de brujería, y utilizando todos los medios a su alcance, de boca en boca, con emisarios, por teléfono o como ahora a través de las redes sociales. Nadie les ha dado cabida en las estadísticas. Excúsenme por seguir hablando en primera persona, esta vez para referir el caso familiar de mi tío Antonio María Arango Correa, al que no conocí. Desde la niñez mostró pensamiento libre y avidez por leer y poner en práctica cuanto folleto científico o pseudocientífico caía en sus manos, especialmente si figuraba en la lista de textos prohibidos. Tiene su puesto en la transferencia Teguas del Archivo General de la Nación la carpeta 3330. Bueno, este tío desde muy joven le tocó, él se crió en una finca con el abuelo nuestro y desde muy pequeño, desde muy joven se fue huyendo porque era muy inquieto y con un vecino de otra finca hicieron un pacto suicida, los dos se suicidaban, prepararon veneno y se lo tomaban al tiempo. El vecino se tragó el veneno y mi tío lo escupió, pero le tocó salir huyendo y si volvió al pueblo fue muy esporádicamente después. Había obtenido en 1930 licencia de la Junta Central de Títulos Médicos para ejercer, comillas, la profesión de medicina y en ningún caso de la cirugía dentro del territorio de ese municipio, que era Marulanda, Caldas, en ese caso. Únicamente y mientras en él no se radique en forma permanente médico graduado, hasta ahí. La resolución le concedió exclusividad
porque prohibía que dentro de esa jurisdicción ejerciera la medicina, comillas, persona distinta de la del señor Arango. 5 años después, radicado en Colombia, Huila, solicitó a la Junta renovar la licencia, esta vez para ejercer la homeopatía, el caso típico, y envió un paquete de folios en papel sellado con declaraciones juramentadas de vecinos que describían entusiasmados las curaciones del señor Arango. La Junta se tomó 4 años para responderle, comillas, consta del expediente que no satisfizo los requisitos exigidos por la ley de la época y como en la actualidad tampoco ha presentado los documentos requeridos por el artículo 15 del decreto 2736 de 1936, es el caso de negar su solicitud. El tío Antonio se las ingenió para seguir ejerciendo la farmacia y la medicina en el pueblo huilense, donde no había un doctor en muchos kilómetros a la redonda. Por tradición familiar, sabemos que en una emergencia se aseguró de contar con los permisos del juez, el alcalde y el presidente del consejo antes de acudir a una vereda para atender un parto difícil y salvar así vidas de una madre y su hija. Diagnosticó y regentó la botica hasta su muerte, ya octogenario, en la década de 1960. El Archivo General de la Nación preserva 4.000 casos similares a este y nos recuerda que la historia de nuestra medicina tiene profundas lagunas y que en la actualidad disponemos de herramientas para llenarlas. Vemos que no fue fácil para la alopatía imponerse como la medicina oficial en Colombia. Se necesitaron largos años de controversia entre los médicos graduados y los que no tenían título, entre otros motivos porque un sanador con carisma y buena clientela podía representar una competencia indeseable para algunos doctores. Por esos días, buena parte de la ciencia en Colombia recogía los ecos del positivismo europeo con toda su carga de eugenesia y racismo, lo que explica la actitud despectiva del establecimiento científico hacia los curanderos, los yerbateros y los saberes de los pueblos vencidos. La revista Salud y Sanidad del Departamento Nacional de Higiene decía, comillas, el Tegua desacredita a los médicos por todos los medios a su alcance y llega en muchas ocasiones a desalojarlos. En el año 1920 se dictó la ley que creó la Comisión de Especialidades Farmacéuticas que ordenaba, comillas, todo individuo que importe o prepare especialidades farmacéuticas y todo agente vendedor que represente casas extranjeras que las preparen tienen la obligación de presentar la fórmula clara y exacta de la preparación a una comisión que se denominará Comisión de Especialidades Farmacéuticas. Cierro comillas. La entidad solo comenzó a operar en 1926 y el pulso entre la medicina científica y la tradición mantenía su vigor en 1929, cuando la Ley 35 reglamentó el ejercicio de la medicina y la coexistencia con farmacias y droguerías. La misma ley prohibió, comillas, la venta de especialidades farmacéuticas a que se refiere esta disposición en las plazas o vías públicas o por vendedores ambulantes, así como la propaganda o anuncios en alta voz. El veto no mencionaba la actividad de los teguas, pero esa palabra nativa se había convertido en expresión peyorativa asociada con los charlatanes, culebreros y vendedores de específicos que pululaban por el territorio nacional con diversos efectos para la salud. Con la mejor intención, el gremio profesional de los médicos estaba empeñado en desterrar los hábitos que consideraban nocivos, impulsando reformas sociales de carácter liberal y campañas higienistas que implicaban la abolición de las prácticas sanatorias de indígenas y negros. El Tegua ya no era aquel agente amerindio que durante centurias enfrentó la enfermedad de la mayoría de los neogranadinos y colombianos a cambio de nada, ni de ascenso social, ni de dinero, ni de acceso a la educación.
El estamento oficial a fines de la década de 1930 mostraba al Tegua como un personaje agresivo, sucio y transmisor de enfermedades, como sugería la citada revista institucional, comillas, compre siempre sus remedios en las boticas, no lo compre a los culebreros, yerbateros, indios mechudos, ni a vendedores ambulantes. En el siglo XXI, las droguerías de barrio y de pueblos apartados se están convirtiendo en franquicias de grandes cadenas, pero las misceláneas y cacharrerías mantienen la venta libre de medicamentos populares. La fabricación y el comercio de específicos están reglamentados por el INVIMA y los productos llevan código de barras. Temo que la situación sea temporal, pues no debe estar lejano el día en que las misceláneas van a vender bálsamo de vida, curarina, emulsión de Scott, Ocágomes Plata, linimento veneciano y cola granulada importados de China. A muchos de los aquí presentes nos enseñaron de niños que la historia oficial, la historia patria, se clasificaba, comillas, sin contar los tiempos prehistóricos, cierra, en 4 épocas: conquista, colonia, independencia y república. Nos decían que antes de arribar los europeos, el territorio estaba poblado por tribus salvajes que recibieron el, comillas, tesoro inestimable de la verdadera religión y un idioma, comillas, armónico y rico en palabras. El doctor Cristian Vallejo, que está aquí, hace 8 días nos ilustró sobre la pobreza de los lenguajes indígenas en anatomía y en medicina, la supuesta pobreza. Hace 200 años se dio el proceso de independencia y vino después la república, descrita como una tranquila sucesión de mandatarios patriarcales, ajena a caudillos y dictadores, pasando de agache por las guerras civiles que plagaron nuestro siglo XIX y soslayando la violencia irracional que ya desangraba al país. Para los estudiantes de esos días, la historia oficial de Colombia solo comenzó cuando aparecieron los generales, los obispos, los doctores y los señorones. Nadie cosía los uniformes y las sotanas, nadie cocinaba, los niños aprendían a vivir solitos y los alimentos caían del cielo. Muy poco se habló de los que fabricaban las camas y los escritorios, de los que transportaban las mercancías, de la enfermedad y sus tratamientos. Las cosas cambiaron a partir de las décadas de 1970 y 1980, con la formación de historiadores profesionales que están rescatando de la oscuridad a protagonistas que han sido definitivos: los indígenas, los negros, los campesinos, los artesanos, los obreros. Empezaron estos historiadores a revelar qué pasaba con el mestizaje y cuál ha sido el papel de la mitad de la población, las mujeres. Surgió el estudio científico de los vínculos entre economía y sociedad. Además, en el marco de la Constitución de 1991, que reconoce la diversidad de culturas en Colombia, este mismo recinto ha recogido con respeto y admiración el discurso espiritual de médicos indígenas. De las facultades de Historia viene la joven expositora de esta noche, que nos presentó una espléndida muestra de esas nuevas realidades, augurando valiosos aportes a nuestra entidad. Doctora Oriana Prieto Gaona, bienvenida a la Sociedad Colombiana de Historia y la Medicina. Muchas gracias. Yo quisiera decir unas cosas. La Sociedad de Historia de la Medicina con la Academia Nacional de Medicina son 2 entidades abiertas. Practicamos la aproximación intercultural. Desde cuando yo fui secretario de la Academia Nacional de Medicina, hace varios años, me propuse traer indígenas acá. Y aquí han estado sentados mamos y taitas. Ya la Academia Nacional de Medicina es respetuosa de eso. Trabajamos con ese concepto. Y trabajamos con la 4ª mentalidad de la medicina. Las 3 mentalidades científicas son anatomoclínica,
fisiopatológica, etiopatológica, y la cuarta, la antropológica. Es importante que el médico tenga una visión amplia. La otra cosa que hemos enseñado nosotros aquí en la academia, en la sociedad, es que hay médicos que no tienen capacidad de sanadores, y hay curanderos que tienen capacidad de sanadores, porque eso depende del carisma. Una cosa importante, he visto yo en mi experiencia personal, tengo amigas, abogadas y filósofas que han renunciado a la abogacía y a la filosofía para dedicarse a ser parteras. Absolutamente maravillosas, curanderas. Aquí hicimos un seminario sobre partos, partería, pues está el día fabuloso. Hoy en día tengo una amiga nueva que es literata y está dedicada a la medicina alternativa. Es importante esas cosas. Entonces estamos abiertos a todos esos fenómenos importantes. Yo experiencialmente tengo muchas anécdotas. La primera vez que yo tuve contacto con un médico indígena fue en Córdoba. Me llegó un paciente mordido por una serpiente muy inflamada. Yo diagnostiqué mordida por botros. Le dije, tienes que irse a Montería, por eso antiofídico. No quiso. Llegó un curandero y le examinó, se hizo responsable, el paciente se sanó. Luego, en La Pedrera, en Amazonas, tuve la oportunidad de ver mujeres que iban a donde el chamán la rezaba para que dejaran de tener hijos y les iba muy bien. A mí en especial me han curado, me han servido unos taitas especiales. Una vez en el Orinoco, navegando por el río Meta, me enfermé y había organizado una comisión médica con 4 taitas, un huitoto, un camsá, un chicuani y un arhuaco. Entonces me enfermé yo y nos llevamos medicamentos y yo le dije a Honorio, estoy enfermo. Entonces me dijo que me quitara la camisa. Yo con esta blancura horrible me quité la camiseta en semejante sol y me hizo una cosa muy interesante. Me tocó maracas y me bailó y chupó. Me sentí bien. Uno siente una cosa importante. Hace una semana estuvo en mi casa un indígena otavaleño. Entonces, él sabe que yo tengo Parkinson. Entonces me dijo, venga, le hago una curación. Entonces me dice, acuéstese acá, boca abajo. Comenzó a buscar en mi casa un huevo. Encontró un huevo y me comenzó a masajear con huevo. Y yo pienso que todas las cosas son importantes. El respeto, entre culturalidad, respeto y respeto. Entonces, es muy importante eso. La medicina tiene que tener esta aproximación. Yo como profesor de medicina y llevo a mis estudiantes a los curanderos en la ESMA, les pago la consulta, para que los muchachos vean cómo se hace la consulta. Entonces los curanderos se burlan de los ortopedistas. Mi papá tiene 93 años, mi papá es médico, está enfermo estos días con una tarsitis, entonces pidió un curandero. Entonces, es la mentalidad. En eso ha influido mucho también lo que viste tú, la Constitución del año 91. El país se ha abierto. Tenemos que estar abiertos en ese sentido importante. Y Bogotá está lleno de diferentes sitios. Bogotá hay pluralismo médico. Yo creo que nadie que se enferma en Bogotá, no solamente el médico como nosotros, la gente va a que le lean cartas, que le echen aromas y demás. Hay una cosa muy interesante en los medicamentos, en la Caracas. Uno comienza a caminar por la Caracas, hay todos los medicamentos que te potencian la energía sexual. Eso es interesante. Entonces la gente vende en rebotica cosas. Por tanto, los perfumes. Los perfumes son muy importantes. Sí, si uno quiere acá. Los perfumes. Por ejemplo, yo entendí que los hombres usan perfume de olor madera, las mujeres olor floral, y los que tienen una tendencia sexual, otros olores. Lo aprendí en San Juan de Dios cuando yo atendía enfermos allá en San Juan de Dios. Llegaban los viernes, el paciente que se quitaba la ropa, uno lo encontraba con un pantaloncito de mujer, tenía perfumes especiales. Entonces, son cosas que uno tiene que respetar, aceptar. La medicina es cambiante. Eso quería decir yo, no sé qué otro comentario.
Augusto, ¿tienes algún comentario? Tú que has trabajado tanto sobre medicina. La historia de la medicina, pero también la Academia de Medicina, nos ha acogido siempre para nosotros poder ponernos a prueba sobre los trabajos que hemos hecho y que nuestros alumnos han venido haciendo. Agradezco también el comentario del señor Arango, porque efectivamente de los años 60, gracias a nuestros maestros como Fals Borda, como Colmenares, etcétera, y Jaime Jaramillo Uribe, por ejemplo, empezaron a abrir el mundo en el sentido de que negros, mestizos, de varios colores, indígenas, etcétera, empezaron a ser visibilizados en la construcción de este país. Y a Oriana, felicitaciones. Me encantó su intervención, gracias. Doctor Erazo, ¿algún comentario? Felicitaciones a la doctora Oriana y a Leonidas. Realmente me llamó la atención lo que usted mencionó sobre el doctor Fleck, que indica claramente que los conocimientos curativos fueron la base de los conocimientos científicos. Y eso realmente es la realidad, ¿no? Yo creo que esta conferencia hay que considerarla en contexto. Realmente, si nosotros nos ubicamos en Colombia hasta el año de 1940, vemos que realmente es un país todavía muy primitivo, por lo menos en el aspecto médico. Hay muy pocas facultades de medicina, hay muy pocos médicos, las vías de comunicación son sumamente difíciles y definitivamente lo que prima en Colombia es un tipo de medicina empírica. Yo creo que los médicos, los pocos médicos que se graduaban, se asentaban en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, y sin embargo el 80% del territorio nacional carecía de médicos. Por consiguiente, los empíricos, los que peyorativamente se llamaban teguas, definitivamente eran los que primaban. O sea, ese es un factor. Otro factor es las pésimas condiciones higiénicas del país. La salud pública prácticamente no existía en Colombia. Los acueductos, no había acueductos, los sistemas de vacunación todavía eran muy primitivos y en fin, había una serie de factores que hacían que la medicina esté en manos de ellos. Otro fenómeno también importante definitivamente es el fenómeno de la religión. La religión influye poderosamente, tremendamente en el campo de la curación popular, sobre todo en nuestro medio. Eso es definitivamente incuestionable. Y claro, hay otra serie de factores importantísimos y quizá el más importante relacionado con lo que tú hablabas, Leonidas, y lo que usted habla, es el poco desarrollo y casi nulo desarrollo de la farmacopea. Acordémonos que son muy pocos los medicamentos hasta la década de los 30, 40, que realmente son curativos, muy poquitos. Uno de ellos, podríamos decir, la quinina para la curación del paludismo. Colombia estaba invadida de enfermedades tropicales. En Colombia no existía ningún tratamiento para ninguna enfermedad infecto-contagiosa. ¿Correcto? La vacuna era lo único que realmente ayudaba a prevenir este tipo de enfermedades. Las enfermedades venéreas, sífilis, hemorragia, todo ese tipo de enfermedades no tenían curación. La farmacopea se desarrolla claramente con el advenimiento de los antibióticos. Ahí comienza una nueva etapa definitivamente para el desarrollo de la medicina colombiana. Por consiguiente, repito, la medicina colombiana en un altísimo porcentaje estaba en manos de los teguas. Y es por eso que dice alguien, uno de los dos exponentes dijo, había una especie de sinergia entre el médico y el tegua. O sea, el médico aprendía lógicamente del empírico, del tegua, ¿correcto? Y el empírico también aprendía del médico, digamos, se complementaban los dos. Esto me recuerda mucho con este conquistador Cortés en México, cuando le comunicaron que si necesitaba médicos, que si le enviaban médicos desde España,
Y él simplemente contestó: no necesito que me manden ningún médico, porque los nativos de aquí inclusive son mejores que ellos. En otras palabras, vemos cómo la evolución de esta práctica, realmente la involución, podríamos decir, no evolución, la involución de la práctica empírica se presenta en la medida en que se va desarrollando la farmacopea en Colombia. Yo pienso que esa es la realidad. Hacia los años 50, acordémonos que entra otro factor fundamental en el desarrollo de la medicina, es la mujer. Hasta el año de 1940 no había sino unas 10 u 8 médicas en el país. Hoy hay miles de médicas. O sea, la mujer incursiona en el campo de la medicina y definitivamente se complementa en ese sentido en la práctica médica con los médicos, ¿correcto? Entonces son factores que han ido llevando a la involución de esta práctica. Las parteras, las comadronas, los hierbateros, los curanderos, ya quedan en este momento aún en países subdesarrollados como el nuestro, como elementos exóticos. Ya lo dijeron aquí muy claramente. Vayan ustedes por la Caracas y encuentran remedio para todos los males, no solamente físicos, sino también espirituales, como el abandono, la infidelidad y todas esas vainas que curan los hierbateros. Ese es mi punto de vista y creo que la conferencia es muy distinte realmente de lo que han representado estos teguas en la evolución de la medicina, que como usted lo indicó, si bien es cierto que no o curaban muy poco, ellos sentaron la base para la medicina científica. Las medicinas diferentes van a aumentar cada día más. ¿Por qué? Porque la medicina nuestra es una medicina cruel. El médico no mira la cara al paciente, está escribiendo en la máquina, no pregunta exactamente cómo se llama, no da la mano, no está pendiente de la atención personal. Entonces, eso la gente busca otras alternativas. Pero le dan un cuarto de hora también al pobre médico. Sí, no, pues, por eso el tipo de medicina que se está realizando es una medicina. Yo he sido víctima de esa medicina, es una medicina terrible. La medicina nuestra es terrible, entonces por eso no acude a otras cosas. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Es muy buena la presentación, estuvo buena. Felicitar a la expositora. Yo sí tengo que resaltar que la medicina, los teguas versus la historia de la medicina en Colombia se divide en dos: antes de Antonio Vargas Reyes y después de Antonio Vargas Reyes, ¿sí? Entonces, Antonio Vargas Reyes estudió medicina, fue discípulo de José Félix Merizalde y del doctor Quijano, que fueron… Merizalde fue discípulo de Miguel de Isla, que fue la primera facultad de medicina y fue el primer, al lado de José Celestino Mutis, fueron los primeros, las primeras boticas. La casa de Miguel de Isla fue un boticario, ¿sí? Entonces, uno si se da cuenta que la medicina científica la trajeron los españoles, José Celestino Mutis, Miguel de Isla, después pasó por José Félix Merizalde y Antonio Vargas Reyes estudió medicina en la Universidad del Rosario y se fue a Francia, al hospital Hotel de Dios, Hotel Dieu, y hay una biografía muy hermosa de el doctor Subiría, que es la biografía de Antonio Vargas Reyes, y pues él fue el primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y entonces trae la medicina científica. En Francia, Armand Trousseau fue un gran internista y también fue un gran farmacólogo, ¿sí? Entonces hay a título personal hay un librito, pues que eso, la primera página de Fundamentos de Farmacología en Terapéutica es escrita por un padre inglés que se llama William Whitehorn, que es el padre de la farmacología mundial, que uno no debe ser el primero en utilizar un medicamento nuevo, pero tampoco el último. Entonces,
el concepto de los teguas aquí en Colombia todavía existe y se aplica no solo para los médicos, sino para los abogados, para las personas que no tienen pues, formación, pero tienen mucho conocimiento, ¿sí? Y hay veces que uno desmerita. Aquí en Bogotá hay una facultad que se llama la Facultad de Medicina de la Fundación Juan N. Corpas, que es la única facultad en donde dan farmacología vegetal, ¿sí? Farmacología vegetal me parece interesante que aquí en Bogotá se conocen a los médicos de la Corpas, tiene un nombre muy esotérico y todo el mundo es hasta un poco discriminatorio, yo diría, ¿no? Pues porque muchos les dicen que los chamanes de la Corpas, ¿sí? Todas las personas piensan que ellos solo saben de farmacología vegetal, pero la verdad es que es la única facultad donde se rescata esos valores de la botica, incluso en la sede de la Universidad de la Corpas, en la clínica hay un boticario y hay un laboratorio. Ellos tienen su propio laboratorio de farmacología vegetal y uno va y lo observa y hay cosas que tienen evidencia científica y que tienen valor, pero para nosotros los médicos del siglo XXI, pues a veces no tenemos tanto criterio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desconocemos la farmacología vegetal, pero la historia de la medicina es que la farmacología nació del lado de la botánica, ¿no? De las plantas, y pues ese sería como la aportación. Muchas gracias. Si no hay más. La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina confiere el título de miembro activo a la antropóloga doctora Oriana Prieto Gaona y expide el presente diploma de acuerdo a los estatutos. Bogotá, septiembre 18 de 2019, firmado por el presidente doctor Hugo Sotomayor, secretario Michelle Faisal. Digamos el escudo para que lo lleve con altivez. Por cuenta de la autora, vamos a comer. Vamos a comer.